R.TV, la radio que se ve. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio, La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Yo necesito compartir en esta madrugada de 1 de febrero con todos ustedes una preocupación. Mira, en nuestro país están pasando cosas no solamente importantes, están pasando cosas gravísimas, extremadamente graves. Y yo tengo que decirlo con claridad. Así como a veces yo he hecho acá críticas solidarias, pero duras, al liderazgo político, así como yo aquí a diario me enfrento con muchísima fuerza al proyecto autoritario, a la dictadura, también tengo a veces que referirme a nuestras conductas como ciudadanos, ¿vale? A mí me indigna que mientras, por ejemplo, nadie se conmueve ni se expresa sobre la tragedia de los enfermos renales. Bueno, hoy abran la primera plana del Diario Nacional, lo va a leer ahora Pedro García Otero. La inmensa cantidad de unidades de diálisis que están paradas, porque no hay insumos. Y esa es la vida de gente, ¿vale? Si dejan 3 días de dializarse, se mueren. Ah, pero de eso la gente no habla. La gente está pegada al chisme de lo que le dijo Jaime Bailey a Rafael Poleo. Ese chisme sí es sabroso. Bueno, mira, están ocurriendo cosas extremadamente graves. Lo que acaba de pasar en el estado Táchira. El estado Táchira era una mina para la corrupción roja, rojita y verde oliva. Todo ese tema del tráfico de combustible, del contrabando, toda esa desgracia que ha estado ocurriendo y que la pagamos el resto de los venezolanos con hambre, son mafias vinculadas al gobierno y al partido de gobierno. Bueno, se les acabó la manguangua porque el pueblo del Táchira decidió cambiar de gobernador y sacar a Villamora a voto limpio, a patadas de votos. ¿Tú me entiendes? Ah, bueno, ayer anuncian con bombos y platillos que como que si esto fuera el medioevo, ¿tú me entiendes? Como que si esto fuera la Edad Media. Ah, Nicolás Maduro nombró un procónsul allá en el Táchira, un protector del Táchira, como que si el Táchira fuera un protectorado, ¿no? Y mandan nada más y nada menos que a Frei Bernal. Sí, chicos, Frei Bernal, el ministro de Agricultura Urbana. ¿Cuáles son los logros de Frei Bernal en materia de agricultura urbana, por el amor de Dios? Ah, el jefe de los CLAP. Vayan a preguntar ustedes de verdad en los barrios cuál es la opinión que hay sobre eso. Ni los chavistas de los barrios, los que quedan, todo el mundo se anda quejando de que abren las cajas, de que le roban los alimentos, de que les han subido el precio, que las mafias tienen controlado eso también. Bueno, si Frei Bernal va a proteger al Táchira, como protegió a Caracas, recuerden, él fue alcalde de Caracas casi una década, para desgracia de los caraqueños, ¿no? Entonces, bueno, eso. Ah, bueno, no, nadie habla de eso. Todo el mundo está pendiente del chisme, que si Julio Borges saludó a Delcy Rodríguez así o asado. ¿Cómo quiere que se salude la gente que tiene la misión de ir a dialogar? ¿Quiere que se escupan? Bueno, pero repito, la gente está pegada del chisme circunstancial en vez de ir a las cosas importantes y de fondo.
esta cosa importante de fondo, que es la cosa del Táchira, que es el tema del Táchira, vamos a tratarlo hoy en este primer segmento del programa. Y tenemos, por supuesto, la mejor invitada que podríamos tener. Tenemos a la gobernadora del estado Táchira por decisión del pueblo tachirense, Lady Gómez. Lady, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, por favor, en primer lugar, esta historia que en el centro del país no es conocida del todo. ¿Cómo fue que recibiste el estado? ¿Cómo fue el proceso de devastación de la gobernación y del Estado, de desmantelamiento de la gobernación y del Estado? Bueno, ¿y qué significa ahora la designación de este supuesto protectorado allá en el Táchira? Te escuchamos. Bueno, Chugo, gracias. Sí, el Táchira, el gobierno siempre actúa con la intención de llevar a los entes políticos al terreno que a ellos les gusta. El terreno que a ellos les gusta es el terreno de la violencia, el terreno de la confrontación que genere masacre, y yo, como gobernadora, como política, como luchadora social del Táchira, yo les he demostrado que el terreno que a mí me gusta es el terreno de derrotarlos con votos, el terreno de aplastarlos con votos, como lo hemos venido haciendo en el Táchira. Y ante ese terreno, la única manera que ellos tienen de actuar es temblar de miedo y de temor frente a lo que es la reacción del pueblo del Táchira frente a los procesos electorales que se avecinan para este año 2018. Y como ellos saben que no tienen ningún elemento ni ninguna herramienta para competir conmigo, entonces agarraron y montaron allí un parapeto para ir a proteger. Lo único que va a ir a proteger ese señor es el PSUV. Va a ir a proteger el PSUV de la pela y de la derrota electoral que les espera a ellos en el Táchira, porque ellos saben que el Táchira ha sido uno de los pocos estados que ellos no han podido manejar ni manipular, ni con ventajismo electoral, ni con impacto mediático, ni con ninguna de esas estrategias que, por cierto, en otros estados sí les ha funcionado. Porque como tú dices, mientras existen sectores del país que andan haciendo política por el Twitter, en el Táchira andamos en la calle, metidos en los barrios, buscando votos, atendiendo al pueblo, atendiendo el hambre, atendiendo la crisis de salud que tiene ese estado, que no le va a dar el gusto al gobierno de que se quede con ese estado. Nosotros el 15 de octubre le dijimos a la desgracia y a la violencia que se fuera. Lo agarramos por una oreja y lo sacamos a punta de voto. Y nosotros no vamos a permitir que ahora venga el gobierno y cambie de jugador y siga con el mismo equipo que vino generando desgracia para el estado Táchira. Yo he sido bastante firme, y me he tenido que enfrentar con trabajo en la calle, con trabajo, no solo a los sectores del gobierno, me he tenido que enfrentar a sectores radicales y infecundos de la oposición que quieren que la gobernadora se ponga a sellar y se ponga a llorar y salga corriendo y abandone la gobernación. Ese cuentico de dejar el espacio que el pueblo dio, ese cuentico de abandonar gobernaciones en el Táchira no va. En el Táchira estamos trabajando con la gente, con los barrios. Y una de las primeras pruebas que le hemos dado al gobierno fue el sábado y el domingo, donde nos pusieron a validar y ellos creían que íbamos a salir con un costal de babas y que nosotros no íbamos a ser capaces. Uno de los estados con más impacto de validación el fin de semana fue el Táchira. Y el gobierno se chorrió tanto de miedo que agarró y mandó a este señor. Por cierto, la peor selección que pudo haber tenido, porque este señor que acaban de mandar para allá, para el Táchira, a que proteja al PSUV de la pelea electoral que le vamos a dar este año, este señor no es bien visto ni por los tachirenses ni por los venezolanos. Entonces, también es una que tienen la intención de como dicen, de lanzarle una mecha de candela al candelero, porque en el estado Táchira, que es un estado firme, ellos lo que quieren buscar es violencia, lo que quieren generar es violencia, y yo le quiero decir al gobierno, no lo van a lograr porque en el estado Táchira estamos organizados, estamos trabajando, y la gobernadora del estado Táchira no les va a morder el peine, porque yo a ustedes los derroto con votos. Lo que más le duele a ellos, porque yo se lo he demostrado, porque nosotros no andamos allá cayéndonos a mentiras, nosotros estamos en la calle trabajando con el pueblo, con todos los sectores sociales. ¿Y qué agricultura urbana? La única agricultura urbana que puede existir en los espacios fronterizos del Táchira es la corrupción, el contrabando, que quieren ellos tratar
de mantener, y saben que teniendo a la gobernadora del Táchira allí, tienen a la voz del pueblo que no deja que ese tipo de sinvergüenzura se hagan bajo la mirada complaciente, que han pretendido mantener este tipo de esquema y que yo he venido ante todas las instancias nacionales, que de paso lo digo sin prejuicio, ¿no? Yo voy a todas las instancias nacionales a defender los recursos del Táchira. Y la única agricultura que hay en el Táchira, que por cierto no creo que el señor tenga la condición de ir a desarrollarla, es la agricultura del trabajo, de la producción agrícola, que todavía mantiene a más del 37% de la población venezolana, porque en los Andes venezolanos, en el Táchira, se sigue produciendo carne, se sigue produciendo lácteos, verduras, hortalizas, que vienen a paliar la crisis de comida que hay en el país. Yo le quiero decir a Venezuela, le quiero decir a Caracas, le quiero decir a todos los estados que nosotros en el Táchira vamos a seguir siendo una referencia nacional para demostrar lo que es la defensa de las instituciones democráticas por las vías democráticas. Ese cuento que hay que abandonar el voto, que hay que patear el voto, que hay que escupir el voto o que hay que abandonar los espacios democráticos electos por el pueblo, ese cuentico en el Táchira a nosotros no nos cuaja. A nosotros en el Táchira nos cuaja la defensa de las instituciones democráticas, como lo estamos haciendo, porque es que no es la gobernadora sola, es la con un pueblo que está dispuesto a seguir defendiendo la dignidad tachirense. Uno de los eslogans que nosotros hemos venido planteando cuando nosotros llegamos al gobierno es que el Táchira es una tierra libre. ¿Y por qué es una tierra libre, Chugo? Porque en el Táchira cambiamos las bombas lagrimógenas, la represión, el atentado contra el pueblo, lo cambiamos por trabajo, por defensa, lo cambiamos por andar metidos en las comunidades y en los barrios, ayudando a resolver al pueblo los problemas, lo cambiamos por estar en los hospitales en la madrugada, ayudando al pueblo cuando no hay medicina. Y si el gobierno pretende llevar a la gobernadora del Táchira al escenario de la violencia, al escenario que a ellos les encanta, para ir a reprimir, para que sigan matando a jóvenes tachirenses, como lo hicieron el año pasado, está muy equivocado. Y ese mensaje que le doy tanto a los sectores del gobierno como a los sectores radicales de la oposición, que quieren que yo agarre y me ponga una mesa de candela en la cabeza, que salga corriendo y abandone la gobernación del Estado Táchira. Le quiero decir de manera firme que la gobernadora del Estado Táchira está firme y ni va a abandonar, ni se va a poner a llorar, ni va a salir corriendo. Voy a asumir con firmeza el cargo que el pueblo me dio de paso con votos, ¿no? Que no me lo regalaron, me lo dieron con votos. Tengo una gran responsabilidad de responderle a Táchira de manera tal que ni con protectores, ni con reducciones, ni con parapetos, ni con mamotretos, yo voy a salir corriendo, ni voy a abandonar al pueblo del Táchira. Ha sido difícil, ha sido Gómez, la gobernadora del estado Táchira, dando esa respuesta clara y contundente a la grosera intromisión del gobierno nacional contra la voluntad del pueblo de ese estado. La respuesta de ella a la designación de Freddy Bernal como supuesto protector del estado Táchira es que Freddy no va a proteger al estado, va a proteger la corrupción del PSUV, lo acaba de decir, repito, Lady Gómez, va a proteger los escombros de la antigua hegemonía del PSUV, pero no van a imponerle ni la violencia ni la resignación al Estado Táchira. En respuesta a algunos planteamientos que me están haciendo por acá por las redes sociales, voy a leer los 5 mensajes que ayer emitimos a propósito de lo que ocurrió ayer en República Dominicana. 5 puntos muy cortos, muy breves. Primero, dado el déficit de representatividad de ambas delegaciones en República Dominicana, es decir, una delegación oficialista que no representa a Diosdado Cabello, ni a Tarek El Alzaimi, ni a ninguno de los otros factores del oficialismo, sino solamente al sector madurista, y dado el déficit de representatividad también de la delegación opositora, que solamente representa a una parte de los partidos que integraban la MUD, anunciaron ayer lo único que podían anunciar, que es que vienen a Caracas a hacer consultas, así que no hay ninguna cosa dramática en lo que pasó ayer. Segundo, los insistentes planteamientos del gobierno de que hay acuerdo en 98% de los puntos equivalen a nada si en ese 2% restante se incluye la fecha de elecciones, las condiciones electorales y el árbitro comicial equilibrado. Hay que ser serio y el gobierno no lo es.
Ese cuento de que está acordado prácticamente todo, lo que falta es una ñinguita. Ah, sí, pero esa ñinguita es nada más y nada menos que cuándo se hacen las elecciones, cómo se hacen las elecciones y cuál va a ser la conformación del Consejo Nacional Electoral. Si eso no está acordado, entonces no está acordado nada prácticamente. Tercero, la delegación opositora debe regresar a Venezuela no solo a consensuar si hay acuerdo o si se clausura este episodio del diálogo, como dijera ayer el señor Julio Borges. Además, hay que construir con partidos y sociedad civil una estrategia de lucha para ambos escenarios. Es decir, si hay acuerdo y hay elecciones, entonces hay que construir una estrategia de lucha, porque aún con acuerdo las elecciones serían unas elecciones en dictadura. Y esas elecciones tienen que ser un espacio de lucha para la recuperación de la democracia. Pero si no hay acuerdo y no hay elecciones, entonces con más claridad tiene que haber una estrategia de lucha de la sociedad democrática. ¿Por qué? Ah, bueno, porque ya se ha aprobado. Si cierran la vía electoral, ¿no? Ya se ha probado que la vía de la violencia o la vía del golpismo o la vía de la guarimba, cualquiera de esas vías no lleva a ninguna parte. Ya lo probamos, no es una opinión. O sea, yo no estoy expresando un criterio, el parecer de alguien, no vale. Aquí eso se vivió y no se llegó a ningún resultado. ¿Me entiendes? Entonces hay que definir una nueva estrategia de lucha de la sociedad democrática para en estas condiciones seguir actuando y actuar unidos. Cuarto, negociadores partidistas y equipo de apoyo técnico de la sociedad civil merecen reconocimiento, no solo por hacer frente en la mesa a un adversario tramposo, sino por intentar una negociación viniendo de sucesivas derrotas y hacerlo en medio del escepticismo generalizado. Esto hay que decirlo con claridad, ¿vale? Esto hay que decirlo con claridad. Esas personas que están allá, sean del partido que sean de la posición que sean, ¿no? Tanto los negociadores de los partidos como el equipo de apoyo técnico, el muy meritorio equipo de apoyo técnico de la sociedad civil, merecen nuestro reconocimiento. Yo sé que esta es una sociedad del no reconocimiento, pero a mí no se me quita nada quitarme el sombrero de aprecio hacia esos compatriotas. ¿Saben por qué? Porque toda negociación es difícil, mucho más cuando tienes al frente a un adversario tramposo. Pero es mucho más difícil cuando tú intentas una negociación y vienes de un conjunto de derrotas. ¿Ustedes recuerdan cuando en el año 2016 hubo gente que decía, no, nosotros no vamos a la mesa de negociación, porque a la mesa de diálogo, porque no hay condiciones? Ah, es que ahora sí había condiciones. Chicos, venimos de la derrota de la salida parte 2, ¿no? Ese conjunto de luchas terribles, tremendas, en las cuales la represión aprovechó para asesinar a 130 jóvenes. Venimos de esa derrota. Venimos de la derrota del 15 de octubre, venimos de la derrota del 10 de diciembre, de las derrotas del fraude y de la abstención. Venimos de todo ese desastre y sin embargo hubo un conjunto de venezolanos que se atrevieron a echarle pierna y bueno, a intentar esta vía de la negociación. Entonces, repito, nuestro reconocimiento. Finalmente decimos acá, 5, más allá de decidir en estos 5 días sobre acuerdo sí o acuerdo no, la sociedad democrática venezolana, partidos y ciudadanos debe acordar una nueva estrategia de lucha que además de lo electoral, dé respuesta a 2 nuevas variables que están presentes de manera amenazante. 1, el hambre hiperinflacionaria. Lo que hoy estamos viviendo es tremendamente más difícil, más golpeante que hace apenas 6 meses. El tema del hambre, el tema de la hiperinflación hoy es un dato muy duro, porque resulta que la hiperinflación no solamente se lleva por delante a los gobiernos, también se lleva por delante a las oposiciones. El hambre no razona, el hambre embiste, ¿entiendes? Entonces, ese tema es un tema ciertamente complejo. Y la otra variable es la deriva autoritaria. Este régimen siempre ha tenido tendencia autoritaria, corte autoritario, perfil militarista, todo lo que tú quieras, siempre. Pero del 15 de enero para acá estamos en presencia de una nueva situación. Cuando asesinan a 7 muchachos allá en el Junquito, cuando 500 hombres rodean a 7 muchachos, los asesinan, aparecen con tiros de gracia en la cabeza, les hacen lo que les hacen, están enviando un mensaje.
Esto es muy grave, lo que ocurrió es muy grave. Estamos en presencia, repito, de una deriva autoritaria. Bueno, y es que lo dijeron al día siguiente, dijeron, ya saben, cualquiera que se rebele va a tener el mismo resultado. Eso es lo que está pasando, esas son las nuevas realidades. Entonces, frente a esas nuevas realidades, hay que definir una nueva estrategia de lucha de todos, de la sociedad democrática venezolana, ciudadanos y partidos, militantes e independientes, todos. Y eso implica una recomposición, por supuesto, de la unidad democrática. Con esas reflexiones a propósito de lo que pasó y de lo que no pasó en República Dominicana, culminamos este primer segmento del programa. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. El día de hoy vamos a tocar, además del tema del Táchira, en general el tema de la frontera sur. Teníamos un contacto previsto con el estado Apure. Si bien lo que ocurre en la frontera de San Antonio ha sido muy seguido y muy reseñado por los medios nacionales e internacionales, bueno, porque es que la foto del puente internacional es una foto icónica, ¿no? Eso parece una de las manifestaciones que se hacían en las autopistas de Caracas, pero es de venezolanos huyendo del hambre hacia Colombia. Bueno, si eso ha sido muy seguido por los medios, sin embargo, no ha ocurrido lo mismo desde el punto de vista comunicacional con lo que está pasando en Apure, por ejemplo. En Apure hay un desangramiento de Venezuela. La gente que se está yendo por allí salen por la vía de Apure, después van a Bogotá, de ahí brincan para Ecuador y algunos incluso siguen hasta Perú y Chile. Y son, bueno, cualquier cantidad de gente, una cosa impresionante. Lamentablemente el contacto que teníamos previsto, un periodista de la zona, no hemos podido establecer ese contacto, pero teníamos previsto también seguir otro ámbito que también es la dinámica de frontera, que es lo que está ocurriendo en Falcón. Tuvimos la suerte de poder contactar a un gran luchador de la zona, al diputado Luis Stefanelli, cuando ocurrió aquella desgracia. Todavía Venezuela no se había enterado por completo de qué estaba ocurriendo y ya Luis Stefanelli estaba denunciando acá, en la Fuerza de la Unión, lo que había ocurrido. La desgracia de los balseros venezolanos, de los jóvenes falconianos que huyen por mar del hambre madurista, tratando de llegar a Curazao, y en aquella ocasión se produjo el naufragio de la balsa con saldo de todavía no se sabe cuántos muertos. Tenemos de nuevo con nosotros a Luis Stefanelli para que nos hable ya no de esta desgracia puntual, sino de lo que está ocurriendo en Falcón, de cómo Falcón, que llegó a tener el CRP, la planta refinadora más grande de América Latina y una de las más grandes del mundo, cómo Falcón, que llegó a tener la zona franca, Punto Fijo no era exactamente una ciudad, era un emporio de crecimiento económico. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en Falcón hoy y por qué la gente está huyendo hacia Curazao y hacia otras islas? Luis, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Comparte, por favor, con toda Venezuela lo que conoces de esta situación, que es mucho. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Chu. Saludos a todos los radioyentes por esta oportunidad
bueno, la situación en Falcón se torna cada vez más crítica porque las fuentes de trabajo han desaparecido y ahorita, para colmo de males, el gobierno se empeña en cerrar la frontera solamente con una causa inconfesable, porque alegaron en primer lugar que se estaban extrayendo materiales estratégicos, se llama material estratégico, por ejemplo el cobre. El cobre lo están extrayendo hace 2 años de Falcón de los tendidos eléctricos, lo hemos denunciado desde el 2015, en conchupancia con los órganos de seguridad del Estado, y de manera abierta, porque tú no puedes bajar 10 kilómetros, 5 kilómetros de un tendido eléctrico y las autoridades no saberlo ni darse cuenta. Sencillamente van, como te digo yo, al punto final y no al origen, ¿no? O sea, a lo que genera el problema. Bueno, esto que ya se corrigió con el gobierno de Aruba, porque el gobierno de Aruba acaba de prohibir hace 2 semanas o algo así, el comercio de este tipo de materiales en la isla, persiste la tranca, el cierre de la frontera, que afecta a más de 5.000 familias falconianas y que es una tradición centenaria, cultural, social, política, familiar, que existe el Estado Falcón con esas islas desde que el pirata Morgan rondaba las aguas del Caribe. Entonces, esto está afectando la economía falconiana también, aparte, como tú bien has dicho, el CRP, que ha venido muriendo. En estos días anunciaron el cierre de ambas plantas, la paralización porque no les llegaba el bombeo de petróleo, porque desmantelaron la planta de rebombeo allá en el Zulia, una planta inmensa a través de la cual rebombean el petróleo, y cosas como esa, ¿no? El CRP está muerto, el CRP murió, la gente se le está yendo masivamente, migrando, y bueno, tú hablaste de la zona libre de Paraguaná. Bueno, te puedo decir que el 90%, o sea, es una ciudad desierta, punto fijo. Lo que otrora fue una ciudad de inmenso movimiento, de comercio, de gente corriendo de un lado para otro. Tú vas allá a punto fijo y te asusta, parece una ciudad de zombies, porque, bueno, de zombies, pero ni de día ni de noche. O sea, tú no ves gente en las calles prácticamente. Esta es una situación que se ha tornado desesperante y que definitivamente pues indica el colapso institucional que existe en Venezuela. Pues, por decirte, los 2 hospitales, ayer declaramos por el Twitter, anunciamos pues una alerta grave de que casi todos los especialistas del Hospital Van Grieken están renunciando. En el Hospital Calle Sierra ya cerraron la unidad cardiológica, pues se le fueron todos los cardiólogos. Bueno, y este es el proceso, no que vive Falcón, este proceso lo está viviendo Venezuela. Yo, o sea, tengo primera fuente de información como, por supuesto, el Estado Falcón, porque soy de allá, pero yo proyecto y veo y leo por aquí y por allá. El país se está desmantelando. El occidente en Falcón ha perdido el 60% de los técnicos. El 60%, y va camino a perder el 100%. Como la Universidad Francisco de Miranda ha perdido más del 60% también de los profesores. Y así vamos, y los Falcón se calcula que más del 40% de los técnicos, 50 ya han renunciado. Es un proceso que nos va a llevar a un colapso total institucional, que esperemos que de ese colapso salga algo bueno, y que sobre todo los hermanos de la Fuerza Armada Nacional, que tienen el deber de proteger el país, de proteger a los venezolanos, reaccionen como tiene que reaccionar una Fuerza Armada Nacional. Conversando con el diputado Luis Stefanelli, luchador social del Estado Falcón. Luis, perdóname que haga uso de una confidencia prácticamente personal, de una infidencia personal, pero fíjate, hay cosas que el habitante del centro del país no se imagina de las condiciones en las cuales tú trabajas y tú luchas allá en Falcón. Por ejemplo, cuando aquí en Caracas hacen un casa por casa, bueno, entre una casa y otra, si estás en un barrio, generalmente no hay ni 1 centímetro de distancia, ¿no? Porque las casas están apeñuscadas unas sobre otras, pero hacer un casa por casa en
en la península, ¿no? A veces hay una distancia de 3 kilómetros entre cada casa, 3 y 5 kilómetros entre cada casa. Kilómetros, por cierto, de una tierra reseca bajo un sol inclemente. Así es como se lucha en Falcón. Y bueno, están temas cruciales. Tú hablaste del tema del agua. Bueno, Falcón tiene un flamante acueducto importantísimo que jamás ha dado una gota de agua porque lo construyeron sin tener fuentes para nutrir ese acueducto. Yo vi allá en Falcón una planta grandísima para supuestamente crear el vaso de leche escolar con leche de cabra. Y eso jamás ha producido ni un vaso de leche. Y voy entonces a la referencia personal. Yo sé que tú has tenido la delicadeza, por ejemplo, de a los periodistas que cubren la fuente parlamentaria, tú les traías regalitos de allá de dulce de leche de cabra de Falcón. Y la información que tengo es que la señora que hacía ese dulce de leche ya no lo hace porque tuvo que matar las cabras para comérselas, porque no hay otra manera de sobrevivir allá en el estado. Háblanos de eso, hermano, de cómo sobrevive a duras penas el falconiano en una situación como la que estamos viviendo. Te escuchamos. Muy terrible ese cuadro que tú has descrito. Es así, ya no hay cabras en Paraguaná. Y esta señora, a la que yo llamaba mi fábrica personal de dulce de leche, muchos periodistas en la Asamblea Nacional, como Barbarita, que está trabajando contigo, pues llegó a probar, porque yo creo que era un dulce de leche excelente. Cerró la fábrica porque le estaban robando las cabras y me dijo, bueno, me estaban robando las cabras y preferí cerrarla y comérmela yo antes que me las robaran. El abigeato de cabras y cosas de esas es impresionante, pero te voy a decir algo más grave, Chugo. Como tú sabes, en la península está el Parque Nacional Médanos de Coro, que abarca parte de la península y llega a tierra firme, donde la gente se para a ver los médanos allá en el Istmo. El Parque Nacional Médanos de Coro tiene una fauna propia, silvestre propia, y una de ellas es el burro paraguanero. Es parte de la fauna del Parque Nacional Médanos de Coro. Es una raza, y es una raza protegida por el parque, porque está considerada parte de las digamos, especies que viven ahí y que son autóctonas o pertenecen a la fauna silvestre del parque. Bueno, usted para ver un burro allá ahorita, antes sería un burro en todos lados, mire, cuesta, ¿sabe? Cuesta. Y lo peor es que esto lo saben los órganos competentes, resguardo ambiental, y si usted acaba con una raza, es un hecho muy grave. Y para mí, en estos días vi 2 escondidos que se estaban metiendo, y dije, Dios mío, se va a salvar la raza, porque acabo de ver que me costaba verlo, porque tengo 1 año, 6 meses que no veo burro, en el burro paraguanero. Ese es el nombre de él, se llama burro paraguanero, y ha sido objeto inclusive de documentales de Animal Planet y todo eso. Eso ha salido en documentales internacionales. Esa es la situación, la gente comiéndose los burros, o las cabras ya desaparecieron, se las han comido, porque prefieren comérselas que se las roben, porque hay una situación gravísima de hambre, de subsistencia. Estos jóvenes balseros que se fueron producto de que de todo esto, pero además, para cerrar con broche de oro, ese cierre de frontera es debido a que las mafias del oro que ellos mismos crearon, los pranatos del oro, en el cual están involucrados altos jerarcas del gobierno y de las fuerzas de seguridad del Estado, se comercia casi todo por esas islas. El Estado y el gobierno, en su desesperación por ponerle la mano a ese oro, que un 80% aproximadamente es extraído ilegalmente, cierra la frontera. Pero es como decirte, voy a corregir la infidelidad de la pareja vendiendo el sofá. El problema es allá en el Arco Minero, hermano. Es allá, pero allá no se atreven porque existe todo un pranato, una mafia que hemos denunciado, que la ha denunciado Américo de Gracia, Francisco Sucre, etcétera, los diputados de la Asamblea Nacional, que han sido objeto inclusive de amenazas reiteradas, porque es una mafia muy fuerte. Esa mafia del oro es la que está ocasionando que 5.000 familias falconianas tengan que ser condenadas a morirse de hambre, o que esos jóvenes
porque ellos salieron 3 días después que cerraron la frontera. Y te voy a decir que, según información que tengo, son 38 los que iban en ese peñero. Solamente hay 16 que se han reportado vivos, 5 muertos, son 21. ¿Dónde están los otros? 17. Es decir, esta fue una tragedia de por lo menos 20 muchachos venezolanos. 20. Es gravísimo. Y todo es producto de una mafia del oro que ellos mismos montaron. Esa es la verdad. Al final, en el fondo, de esta tragedia que estamos viviendo los venezolanos. Todo se circunscribe al saqueo, al robo, a la corrupción que esta gente ha llevado el país más rico de América Latina, lo ha llevado a la situación que lo tenemos. Muchísimas gracias, Luis. Era el diputado Luis Stefanelli hablándonos de este tema que también es un tema de frontera. No es el Táchira, no es Apure, es Falcón. La gente huyendo del hambre. Ustedes han escuchado la palabra Amuay. Ustedes han escuchado la palabra Cardón. Bueno, en Amuay y en Cardón habían 2 refinerías. Se unieron por decisión gerencial de PDVSA cuando PDVSA existía, ¿no? Y se creó el Centro Refinador Paraguaná, el CRP. La planta refinadora más grande, una de las más grandes del planeta. Bueno, todo eso está destruido. Así como la zona libre de comercio está destruido. Bueno, como nos acaba de decir Luis Stefanelli, para ver a esa especie, esa subespecie, el burro paraguanero, los falconianos tienen que ver Animal Planet, porque ya no existen los burros paraguaneros, porque se los han tenido que comer. De eso nos hablaba Luis Stefanelli. Eso está ocurriendo allá en esa zona, y por eso se produce este éxodo, incluso desafiando la furia del mar. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Si piensas hacer un delicioso sancocho, hervido, sopa o crema, busca los mejores y más frescos ingredientes que te ofrece la gran feria de hortalizas, frutas y verduras Santo Cristo de la Grita. Eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Llueva, truene, relampaguee o sea feriado todos los viernes y sábados en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la unión. Tenemos un problema técnico, teníamos un contacto previsto para la frontera sur, concretamente para esta zona entre Boavista y Santa Elena de Guairén. Esa es una frontera viva donde también están pasando cosas extremadamente graves, extremadamente severas, y hay allí una periodista venezolana, una muy destacada periodista venezolana, que habíamos concertado un reporte. Lamentablemente no tenemos la comunicación, no pudimos lograr el contacto ni con el colega de Apure, ni con la colega de Bolívar, que repito, está nada más y nada menos que en Boavista. Ella obtuvo una beca. Ya tiene un blog sobre informaciones de la frontera, tan destacado, tan bien hecho está el blog, es la colega Morelia Morillo, que obtuvo una beca en un concurso de una universidad brasilera y está en Boavista, por eso su testimonio era muy importante y lo vamos a tener en los próximos días. Sin embargo,
esta ausencia de este contacto, vamos a aprovechar este tiempo para plantear, para compartir con ustedes una reflexión que más allá del chisme, en eso quiero ser absolutamente claro, más allá del chisme, creo que es importante que nosotros procesemos como ciudadanos, como venezolanos, que seamos resilientes y seamos impermeables frente a la manipulación del gobierno. Yo he podido ver, como les decía al principio de este programa, todo un escándalo en las redes sociales sobre el tema de las insultadas entre Jaime Bailey y Rafael Poleo. Y desde ayer en la tarde, todo un revuelo sobre lo que ocurrió en República Dominicana, que como ya dijimos, lo que ocurrió es exactamente lo que tenía que ocurrir, más nada, pues. Allí se planteó la posibilidad de una negociación y unos venezolanos dirigentes de oposición tuvieron la valentía, por así decirlo, de aún en medio de esta situación de derrota en que se estaba a partir de los errores políticos que se cometieron, dijeron, bueno, vamos a intentar esta carta de la negociación política. Yo creo, repito, que es en esencia correcto, por dos razones. Primero, una razón de fondo. Para salir de esta desgracia que estamos viviendo, para salir de esta desgracia, y la desgracia no solamente es Maduro, ¿no? Maduro es una expresión de la desgracia. La desgracia es el concepto autoritario de la política, el concepto autoritario de la relación entre el Estado y la sociedad, que el Estado es dueño de todo y la sociedad es una sociedad indigente, de gente arrastrada pidiéndole limosna al Estado. Ese es el concepto que ellos tienen de la relación Estado-sociedad, ¿no? Entre la cúpula, la nomenclatura comunista y el resto de los venezolanos. Bueno, para salir de eso, aquí hace falta recuperar los valores esenciales de la cultura democrática. Y uno de esos valores esenciales de la cultura democrática es precisamente el diálogo, la interacción. Eso forma parte de la cultura de la convivencia. Todo eso hay que recuperarlo. Yo creo que aquí hace falta muchísimo diálogo. Primero, para salir de Maduro. Luego, durante la salida de Maduro, para que no se caiga en el caos. Después de la salida de Maduro, para darle gobernabilidad al país y poder así iniciar el proceso de reconstrucción. Y durante el proceso de reconstrucción, para garantizar que ese proceso de reconstrucción sea para todos los venezolanos y no para una nueva cúpula. Para todo eso hace falta diálogo. Por eso repito, yo no puedo estar en desacuerdo con eso que se intentó. Y nuestros amigos que estuvieron, esas personalidades que estuvieron allí, no solamente los negociadores de los partidos políticos, sino los valientes ciudadanos de la sociedad civil que arriesgaron nombre y reputación, gente que no come de la política, gente que ha tenido destacadas ejecutorias en sus ámbitos privados de actuación. Sin embargo, bueno, repito, arriesgaron nombre y reputación para fortalecer la posibilidad de que allí saliera algo. Bueno, pasa todo ese proceso de negociación y ayer, ¿qué es lo que nos informan? Bueno, que se vienen a Caracas a hacer consulta. ¿Qué es lo que pueden hacer? No pueden hacer otra cosa. ¿Entiende? Ahora, en ese contexto sale el señor Jorge Rodríguez y dice, bueno, está todo acordado, hay un documento de preacuerdo, no sé qué cosa. Y chico, qué cosa tan curiosa, ¿no? ¿Cómo hay tanto opositor dispuesto a creerle más a Jorge Rodríguez que a Julio Borges? Porque al rato sale Julio Borges diciendo exactamente, ¿no?, qué fue lo que ocurrió. Mira, con muchísima claridad. Yo escuché en detalle y estudié lo que dijo Julio Borges. Y ustedes saben que yo no milito en ningún partido. Y saben las diferencias que yo he tenido allí con algunos personajes. Pero lo que dijo Julio Borges fue impecable, ¿no? Entonces, pero hay gente más dispuesta a creerle a Jorge Rodríguez, gente supuestamente opositora, súper radical, ¿no? Dispuesta a creerle más a Jorge Rodríguez que a cualquier vocero de la oposición. Eso no puede ser, ¿vale? Eso no puede ser. Entonces, otros rasgándose las vestiduras porque vieron una foto donde se están saludando los negociadores de ambos bandos, ¿no? Bueno, ¿cómo quieres tú que se saluden personas que van a pasar horas trabajando juntos, discutiendo? ¿Quieres que se escupan? Pero más allá de eso, les pregunto yo, nadie se ha interrogado sobre lo siguiente: ¿quién tomó la foto? ¿Cómo la filtró? ¿Para qué la filtró? ¿Buscando qué resultado? Chico, eso es otra maniobra más del gobierno.
para generar precisamente eso, división, intriga. Yo creo que nosotros tenemos como ciudadanía que madurar, ¿vale? Ustedes me han escuchado, yo soy muy claro en mi confrontación con el proyecto autoritario, muy claro, ¿no? Y también ustedes me han escuchado, yo soy también bastante crítico en relación a las falencias del liderazgo opositor. Yo conozco eso por dentro y por eso he dicho con claridad, mira, aquí no puede seguir siendo el liderazgo opositor incurriendo en tales y tales conductas, porque nos abandonaron el camino de victorias que tuvo la oposición hasta el año 2015 y después nos metieron por un barranco de derrota en derrota. De eso tienen que correr. Ustedes me han escuchado diciendo eso, pero yo también tengo entonces ahora que referirme a nuestra condición como ciudadanos, a nuestra actitud y conducta frente a lo que está ocurriendo. Nosotros no podemos ser tan vulnerables a la manipulación política y a las operaciones psicológicas que se hacen desde el gobierno. Nosotros no podemos ser simplemente, ¿cómo decirlo? Víctimas fáciles, ¿no? Sobre todo de elementos que hasta por su condición profesional, ¿no? Como el señor psiquiatra Rodríguez, saben perfectamente qué botones tocar en la conducta colectiva para generar un determinado efecto. Aquí lo que hay que tener absolutamente claro es lo siguiente: la Venezuela que quiere cambio es una amplia mayoría social, una amplia mayoría social. Transformar esa amplia mayoría social en poder político pasa por hacer cosas que no hemos hecho hasta ahora. Y bueno, entonces hay que inventariar, pues. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Bueno, hemos firmado, hemos reafirmado, hemos marchado, ¿no? Nos hemos abstenido, hemos hecho todo eso. Pero no se ha logrado el resultado. Aquí nadie puede decir que es que el pueblo no quiso, que el pueblo no marchó, que el pueblo no se sacrificó. No, no. El pueblo aquí ha hecho de todo. Entonces, ¿qué es lo que no se ha hecho? Caramba, vale. Resulta que aquí no se ha presentado un proyecto de país. Eso no se ha presentado. O sea, aquí mucha gente dice, hay que hacer elecciones ya, hay que salir de Maduro en 6 meses, hay que salir Maduro en 3 semanas, las elecciones, las condiciones deben ser tales, el CNE debe ser tal. Pero nadie ha dicho, ok, machete, se hacen las elecciones pasado mañana y ganamos. ¿Qué es lo que viene después? ¿Qué es lo que va a pasar con la deuda con China, por ejemplo? ¿Qué es lo que va a pasar con PDVSA, por ejemplo? ¿Qué es lo que va a pasar con la institucionalidad en general y con la Fuerza Armada en particular, por ejemplo? ¿Cómo vamos a hacer para reconstruir la cultura del trabajo en un país que tiene 20 años con el gobierno repartiendo dinero cuando le da la gana y por lo que le da la gana? Eso no se ha dicho. Bueno, vale, eso hay que decirlo. Hay que definir cuál es el proyecto país. Hay que definir cuál es el mapa del futuro para que todo el mundo pueda verse con claridad en ese mapa y pueda respaldar ese planteamiento. Eso no se ha hecho. No se ha hecho tampoco la definición de cuál es la línea estratégica de toda la oposición, de la oposición unida para llegar al poder y ejercerlo. Eso no se ha dicho. El campo democrático partidista era eso, oposición. Estábamos definidos como eso, como la oposición a un régimen autoritario. Pero a partir del 6 de diciembre cambió la cosa. ¿Por qué? Porque a partir del 6 de diciembre del 2015, de esa inmensa victoria que obtuvimos, quedó claro que somos mayoría y que en consecuencia el problema del poder está planteado por inmediato. Pero no teníamos política de conjunto para el tema del poder. Cada grupito tenía su propia definición. Cada grupito cada candidato tenía su propio camino para llegar a Miraflores. El señor Leopoldo tenía una idea de cómo llegar al poder, el señor Capriles tenía una idea de cómo llegar al poder, el señor Ramos Alup tenía una idea de cómo llegar al poder, pero esas ideas no eran coincidentes, por el contrario, eran excluyentes. Ninguna era un tema realmente unitario. O sea, bueno, eso hay que definirlo, ¿vale? Hay que definirlo para avanzar, porque ya el tema no es quítate tú para ponerme yo. Ya el tema no es definir cuál es el partido menos chiquito de la oposición o cuál es el ego más grande entre los precandidatos. El tema es que la gente está muriendo de hambre. El tema es que los enfermos se están muriendo por falta de medicina. El tema es que la violencia ya rebasó toda cota soportable. Ese es el tema. Entonces, frente a una situación como esa, yo le digo a
a mis pares, a los ciudadanos, nosotros no podemos seguir enganchados del chisme, ¿vale? Nosotros no podemos seguir enganchados del chisme de la foto, del último tuit de Diego Arria o de lo que dijo Jaime Bailey. No, vale, aquí hay cosas mucho más sustantivas y nosotros los ciudadanos tenemos que agarrar a los dueños de los partidos, porque ahora los partidos tienen dueños, a los dueños de los partidos y decirle, bueno, pónganse serios, ¿vale? Ninguno de ustedes gana ninguna elección, ni en abril, ni en mayo, ni más allá. Pónganse de acuerdo y vamos a respaldar a la única persona que parece que puede ganarle electoralmente a esta desgracia. Y además de eso, vamos a constituir entre todos la maquinaria que, como el año 2015, pueda de verdad defender esos votos para lograr en toda Venezuela lo que logró Andrés Velázquez en octubre solamente en el estado Bolívar, que es poder denunciar el fraude si en efecto el fraude se presenta. Eso hay que hacerlo, ¿vale? Y para hacerlo hay que tener humildad, desprendimiento, ¿entiendes? Candidatos hay muchos, pero parece que estadistas no hay tantos, ¿me entiendes? Entonces, bueno, repito, este mensaje no es para los dirigentes de los partidos, no. Ellos que hagan su trabajo, ellos son profesionales en eso. Este es un mensaje para los ciudadanos. No podemos seguir enganchados del chisme. Tenemos que hacer presión sobre los temas fundamentales, sobre los temas reales, hacer oposición clara, frontal al proyecto autoritario y hacer presión legítima a nuestro liderazgo democrático para que sepan que lo seguimos respaldando, pero les exigimos seriedad y altura en esta muy difícil hora venezolana. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión.